La verdad nos hace libres. Gracias por permitirnos ser parte de su vida. Esta es La Verdad nos hace libres desde el corazón de Sudamérica para Latinoamérica y el mundo. Y como todos los jueves, en instantes nada más estaremos dialogando con nuestro corresponsal desde nuestro estudio 3 en Cold Spring, área metropolitana de Nueva York, Juan Carlos Salcedo. Y tenemos un invitado especial el día de hoy con quien estaremos hablando y dando continuidad a este tema, el arte de negociar en situaciones de crisis. Veamos esta introducción. Gary Noesner se retiró del FBI en el 2003 después de una carrera de 30 años como investigador, instructor y negociador. Fue negociador de rehenes del FBI durante 23 años de su carrera, retirándose como el jefe de la unidad de negociación de crisis del FBI en el grupo de respuesta a incidentes críticos. En esa capacidad estuvo involucrado en numerosos incidentes como disturbios en prisión, posiciones de milicias de derecha, asedios de fanáticos religiosos, secuestro de aviones y más de 120 casos de secuestro en el extranjero a ciudadanos estadounidenses. Después de su retiro del FBI, se convirtió en vicepresidente senior de Control Risks, una consultoría de riesgo internacional asistiendo a clientes en la gestión de incidentes de secuestro en el extranjero. Ha aparecido en numerosos documentales de televisión sobre la negociación de rehenes, el terrorismo y los secuestros producidos por el canal de la historia Nat Geo, Discovery, TLC, CNN, CBS, BBC y American Heroes Network. Ha escrito un libro sobre su carrera de la negociación del FBI que fue publicado en el 2010, titulado Estancamiento para el tiempo, mi vida como negociador del rehén del FBI. La Weinstein Company ha adquirido los derechos del libro como base para una miniserie de 6 partes sobre el incidente de Waco Sage en 1993, que se emitirá en la red Paramount en 2018. En pleno verano allá en los Estados Unidos estamos con nuestro corresponsal Pocho Salcedo. Bienvenido a La Verdad nos hace libres. Bueno, muy buenas noches. Gracias, Roberto. A toda la audiencia de La Verdad nos hace libres. Un gusto estar nuevamente con ustedes y al equipo que hace posible este programa. Y como es habitual cada semana, ponemos a consideración de nuestra audiencia un tema de interés mundial y regional. Negociación es una actividad que todos nosotros realizamos todos los días. Desde casi el primer momento en que entramos en contacto con otras personas, aún en la misma familia, quién llevará a los niños al colegio y cuáles son las actividades compartidas de la familia para ese día, son solamente ejemplos de negociación de todos los días. Pero generalmente vemos el tema de negociaciones desde el punto de vista empresarial y comercial. El adagio, uno no recibe lo que se merece, pero lo que negocia es un concepto entendido, aceptado y común en el área empresarial. Sin embargo, existen negociaciones extremas, aquellas que necesariamente tienen que ser exitosas en un corto tiempo. Y de ese éxito depende la vida de una o más personas. Para no solamente hablar de este tema de la negociación, pero negociaciones extremas que se llevan adelante en lugares públicos, muchas veces seguidas en vivo por los medios de comunicación u observadas por cientos de miles de personas a través de las redes sociales. Generalmente, las emociones se encuentran a su máximo y la racionalidad al extremo opuesto. Precisamente hoy tenemos con nosotros como invitado uno de los maestros de la negociación en momentos de crisis. Es un negociador de categoría mundial conocido en todos los continentes. Gary Noesner, ex jefe del equipo de negociadores del FBI y con una carrera que abarcó 30 años en el Buró de Investigaciones Federales de los Estados Unidos, no solamente fue uno de los pioneros de la técnica de la negociación en el FBI, pero entrenó a los futuros agentes negociadores de la organización y ahora también es consultor de negociación para el sector privado. Gary Noesner ha estado en el centro mismo de algunas de las negociaciones en crisis más dramáticas en los Estados Unidos. Él también es el autor del bestseller Stalling for Time, que narra su carrera dentro del FBI y las crisis que le tocó de activar a través de la negociación. Gary, welcome to the program. Thank you. It's a pleasure to be with you today. Okay, Gary, another again, welcome. Y lo vamos a hacer en español, como es habitual.
en nuestro diálogo con Gary Noesner desde los Estados Unidos. La pregunta que le lanzamos ya nomás, ¿cuándo comenzó en Estados Unidos a implementarse negociaciones en situación de crisis con un enfoque metodológico y técnico? ¿Y cómo se afrontaba antes una situación de crisis sin estas herramientas? The question is, when did the United States started to implement a system, a methodology to negotiate, and how were negotiations conducted before without having those technical tools? The negotiation approach that El enfoque de la negociación que dio inicio a lo que hacemos hoy en día comenzó en la mitad de los años 70. Empezó en la ciudad de Nueva York. Involucró una manera diferente de proceder. Antes de que suceda esto, la policía podía rodear los lugares en los cuales individuos armados tenían a rehenes. Entonces se les exigía rendirse y habían amenazas y contraamenazas de la policía. Y el deseo de que los delincuentes cumplan las órdenes policiales. Y por tanto, si esto no ocurría, la policía de manera tradicional en esos días rápidamente hacía uso de la fuerza, lo que al final traía consecuencias negativas. Los rehenes podían ser asesinados, los mismos policías, los secuestradores podían ser asesinados, así que tuvieron que desarrollar un mejor método para afrontar la situación, que consistía principalmente en la rendición y luego la contención de la situación, de manera tal que no se propague, y se optó a abrir un diálogo para convencer a los perpetradores que su mejor opción era rendirse. El FBI adoptó estos principios de manera muy rápida y con nuestros recursos y habilidades tuvimos la posibilidad de expandir la metodología y enseñarla no solo alrededor de los Estados Unidos, sino a todo el mundo. Y vemos hoy en día es probablemente la herramienta más efectiva en toda la aplicación de la ley, literalmente, donde miles de vidas fueron salvadas por este método de abordaje paciente que la policía usa. De lo que realmente se trata es de contener nuestras emociones antes que el uso de la fuerza, antes que enojarse y tratar de forzar a la gente a salir, en vez de construir una relación de confianza donde convencerlos que la mejor fuerza de acción es rendirse. Muchas gracias. Tengo esta pregunta para ti. Todas las negociaciones no nacen de la misma manera. En las negociaciones comerciales, por ejemplo, tienes la posibilidad de hacer algunas concesiones. Puedes retirarte de la negociación. En tu caso, si tienes 5 personas que están de rehenes, no podrías decir, tomaré estas 3 y dejaré a las otras 2. Sin embargo, ellos tienen un vínculo común que es el tener la capacidad de establecer confianza rápidamente. Pero en los negocios todavía tienes algo de tiempo. ¿Cómo generas la confianza con una persona que está en una situación de crisis? ¿Cuál es el proceso? Bueno, sí toma tiempo. Es lo que en mi libro le llamamos ganar tiempo. La prioridad es que tomando el tiempo, bajamos la tensión en el conflicto. Bajamos la ira y el odio y las amenazas. Cuando alguien toma un rehén, se siente empoderado. Amenazando a este rehén, dicen, puedo obligar a la policía a hacer lo que quiero. Ellos deben obedecer mis demandas. Y toma muchas horas para que tal vez se enfurezcan o tengan otras concesiones menores para estar de acuerdo. Ellos comienzan a darse cuenta que no tienen tanto poder y control como pensaron. Y eventualmente hay 2 elecciones. O ellos cooperan con la policía, acatan, o se rinden pacíficamente o afrontan seriamente el riesgo de ser muertos. Y en la mayoría de los casos, como en un 90%, esto funciona en nuestro beneficio. Porque cuando la gente toma rehenes, sus metas primarias son conseguir las demandas y no así matar a la gente. Ellos fueron al banco a conseguir dinero, a la tienda de joyas a obtener dinero, raptaron a alguien para obtener dinero. No están ahí para morir.
y porque quieren vivir más que querer morir. Eso nos da la palanca que necesitamos para controlar el desenlace. Debo también decirte que ese es solo el 10% de las situaciones. Cuando hablamos acerca de rehenes, la policía alrededor del mundo es más probable que enfrente situaciones emocionales donde no hay demandas y no hay rehenes. Tal vez la demanda es querer retener a su novia, a su empleador que lo despidió o simplemente está teniendo una discusión. Así que estas son situaciones que crean grandes desafíos para las fuerzas de la ley, porque si alguien no quiere o necesita algo de ti, es difícil controlar su comportamiento. Así que en esos casos tenemos que demostrar entendimiento, paciencia, escucharlos, dejarles expresar sus frustraciones y eventualmente convencerlos para tomar mejores decisiones. Sin lugar a dudas son elementos muy importantes los que está describiendo Gary Noesner, que fue negociador de rehenes en el FBI durante más de 2 décadas y bueno, también fue jefe de unidad de negociación de crisis allá en el FBI en los Estados Unidos y ha tenido más de 120 casos en secuestros de aviones, etcétera, etcétera. ¿Puede un negociador pretender no tener emociones y ser a la vez creíble y confiable ante la persona con la cual negocia en un momento de crisis? ¿Qué dice Gary? The question is, can a negotiator pretend that he or she has no emotions and be credible at the same time? You just spoke on a high-intensity emotional situation. I'm sure there are things that are going through the negotiator. And is that something that negotiators should consider or should be able to express some emotions as he's conducting the negotiation? How do you see that? La expresión de algunas emociones está bien, pero tiene que ser controlada. La primera lección que enseño a los estudiantes negociadores es dominio propio o autocontrol, con la idea de que si no puedes controlar tus propias emociones, ¿cómo podrías influenciar a alguien más que esté expresando emociones fuertes? Así que sabemos que se necesitan a 2 personas para tener una discusión. Es decir, si es que estás negociando con alguien que es muy emocional y está exacerbado, si tú reaccionas de la misma manera, solo adicionas más combustible al fuego. Así que al mantenerte calmado y en control das un ejemplo actuando de la misma manera para engancharte con esta persona y entablar un diálogo y demostrarle que no estás ahí para herirle o hacerle sentir peor. Estás ahí para oír el lado de su historia y tratar de ayudarle a salir de la situación. Es una manera muy poderosa de encarar estas situaciones. Toma un poco de tiempo y genera un diálogo. Así que, por supuesto, los negociadores sienten, pero tienen que ser muy cuidadosos. Por ejemplo, si un secuestrador comienza a sentir mucho enojo con el negociador, no conviene ni es apropiado que argumente nada en respuesta a él. Esto solo crea una división en aquello que estás tratando de construir. Gracias. Otra pregunta para ti. Has sido llamado a una situación donde hay una crisis o algo así. ¿Cuáles son las primeras cosas que pasan por tu mente entre tanto al momento de prepararte para encarar esa crisis? ¿Cómo organizas tu mente? ¿Qué claves son las que tú buscas ver? Es una muy buena pregunta. Aún mientras estás en el auto en dirección al lugar de la crisis, piensas, ¿dónde está pasando? ¿Es en un edificio? ¿Es una oficina? ¿Es una casa? ¿Hay alguna relación entre el hombre armado y la gente que él está reteniendo? Porque casi siempre se da el caso de que existen individuos con una historia negativa y esto provoca grandes riesgos. Es poco común que un total desconocido se convierta en un rehén y lo maten. Esto sucede pocas veces, así que lo que quieres es saber acerca de esas relaciones. ¿Es un determinado momento del día? ¿Es algún determinado sitio simbólico? ¿Están relacionados el uno al otro? ¿Han pedido algo en particular? ¿O toda esta información que has comenzado a recopilar como negociador? Y por supuesto, trabajas en un contexto de equipo, así que todo el equipo tiene tan pronto como sea posible entrevistar amigos y familia y socios. ¿Qué sucedió las últimas 24 horas que detonó esta actividad emocional? ¿Cómo es que esta persona ha tratado su ira y el enojo antes?
quién o quiénes fueron la gente en la que confió. Y por último, decir que esta gente tiene relaciones familiares muy pobres y de la misma manera tiene relaciones laborales muy pobres. Es lo que llamamos un golpe doble. Así que el negociador tiene que estar atento a todos estos indicadores y tratar de tener un sentido especial para ver qué es lo que está motivando a este individuo a comportarse de la manera que lo está haciendo. Y mientras hablamos con ellos, más conocemos de esto. Thank you. Ok, vamos con más en esta entrevista que tenemos junto a nuestro corresponsal Juan Carlos Salcedo en Nueva York y estamos hablando con Gary Noesner. La pregunta es, ¿cuándo uno sabe que su pericia como negociador no está funcionando en una situación y qué debe hacer en ese caso? Well, you have vast experience which you accumulated through the years. But there's a moment where all those skills and the way you have approached situation is not working. So how do you reshuffle and go at it again for a second time? Because I'm sure there were instances like that. Yes, absolutely. I mean, muy de acuerdo. Lo que quiero decir es que como negociadores somos muy exitosos en influenciar a la gente para que se comporte positivamente, pero no hay método que nos dé un 100% de garantía, como que pueda hacer que alguien haga algo más. Te daré un ejemplo. Tal vez el incidente donde más pérdida de vidas hay es en el suicidio. Y sé que los negociadores que se encargan de docenas y docenas de suicidios, tal vez cientos, podrían decir, no he perdido a un suicida todavía. Y yo les diría, bueno, has tenido mucha suerte, porque si tratas con muchos de ellos, alguno cometerá suicidio y no es tu culpa. Hiciste lo mejor que pudiste para convencerle de no acabar con su vida, que hay una razón para vivir, pero al final del día ellos tuvieron que tomar esa decisión y no es tu responsabilidad, pero trataste e hiciste lo mejor que pudiste. Algunas veces cuando un negociador en particular no es muy efectivo con esa persona, cambiamos negociadores. Tal vez en algunos casos usamos a una mujer por su tono más suave y reconciliador. Todo depende en la valoración psicológica con la persona que se está tratando. Sabes, a veces es muy frustrante cuando hay alcohol en medio. En ese caso tendríamos a una persona influenciada por esos factores y a menudo haciendo cosas autodestructivas que van en contra de sus mejores intereses. Y puede ser muy frustrante. Yo le diría a la gente, si piensan que esto es fácil, deberían tratar de hacerlo. Es más desafiante de lo que podría pensarse. Ok, aquí la otra pregunta que tenemos. You wrote a very famous book, Tú escribiste un libro muy famoso, el bestseller Ganando Tiempo, y el tiempo es un elemento muy crítico, pero hay un momento o momentos serios donde tú tienes que comenzar a liberar cierto tipo de mensajes para crear un comportamiento que estás esperando. ¿Es este un momento, varios momentos? ¿En qué momento tú pones la pregunta final si vas a hacer esto o no? ¿Cómo llegas a este punto? Creo que es importante entender que los incidentes son más directos al darnos cuenta que las negociaciones no son realmente hacer un trato como lo hacemos en los negocios. En negocios dices, hagamos este trato, te vendo estos ítems, te pagaré tanto, yo te entregaré la mercadería en tal fecha o en tal otra. En esta clase de negociación no necesariamente puedes controlar cuánto tiempo tomará y debemos convencernos que el individuo con el que tratas debe merecer tu respeto, y hacemos esto no por autoridad, por ser del FBI o ser de la policía. Lo hacemos demostrando que lo estamos escuchando y entendiendo cómo ellos se sienten. Les demostramos respeto genuino y únicamente creando una relación. Esa es la meta total, crear o entablar una afinidad de relación. A la gente le gusta trabajar con gente que le agrada y en la que puede confiar, así que en un corto periodo de tiempo, a menudo con una gran cantidad de tensión y peligro, tenemos que crear una relación o afinidad de confianza. Este es el gran reto para los negociadores y esto es lo que guía al éxito. Raramente llegas a un punto donde dices, vas a matar a
los rehenes o no. Nunca harías eso, siempre tratarías de trabajar más allá de eso. Como negociador podrías llegar a un punto y decir, no creo que las negociaciones hayan sido exitosas en términos de asegurar la rendición. Nosotros como la policía tenemos que pensar tal vez en una intervención táctica y cómo el negociador puede llegar a facilitar esto con un objetivo más blando y sencillo, pero esto se reserva únicamente para muy pocos casos. Vamos con más. Estamos tratando un tema realmente muy importante, el arte de negociar en situaciones de crisis. Aquí en La Verdad Nos Hace Libres. ¿Cómo se presenta, o más bien sería cómo se compensa en este caso la falta de comunicación no verbal tan importante y se pasa a depender solo de lo que uno dice y con una inflexión de voz? ¿Y cómo se puede o cómo puede esto ayudar a leer a un individuo en una situación de crisis? Question is, normally negotiations are carried out with the spoken word and with reading of body language. But normally negotiators in crisis have access only to a telephone, inflections of the voice, or using a megaphone. So how do you read your counterpart under those circumstances? Esta es una pregunta excelente porque estás en lo correcto. El gran dilema de la comunicación, porque somos seres humanos, está en el lenguaje corporal y las gesticulaciones faciales. Mayormente no tenemos esto en las negociaciones. Algunas veces lo hacemos, pero la mayoría de las veces no. Así que tenemos que trabajar duro, creando esa relación, usando nuestra voz y haciendo preguntas y respondiendo a la persona de manera tal que sepa que le estamos escuchando. Estas son las claves. Hay otro elemento que quiero mostrarte. Yo lo llamo en los Estados Unidos el sube y baja. Es como en un parque de diversiones donde un niño está sobre un sube y baja. ¿Me comprendes? Pienso que cuando las emociones están en un alto nivel, el pensamiento racional y el comportamiento están bajos. No puedes cambiarlo, así que el negociador debe bajar las emociones. Y cuando lo hace, verás lo que sucede. El pensamiento racional sube y este es un elemento importante en toda comunicación humana. Esto es lo que intentamos. En esos momentos en que alcanzamos ese posible movimiento, oirás a los delincuentes o raptores decir, ¿qué me sucederá si salgo? ¿Qué clase de problemas legales tendré? Lo que esa persona te está diciendo es que estás teniendo éxito. Ellos están pensando en las opciones que tienen al rendirse pacíficamente. Así que esto requiere de una habilidad delicada para asegurarte de que estás siendo honesto con ellos y en la misma forma les estás diciendo que hay una determinación legal de lo que ha sucedido. Pero lo más importante es que también podremos decirle al juez que no heriste a nadie y cooperaste y saliste pacíficamente. Así que esos serían los elementos que permiten un acercamiento. Bien, uno de los casos que todos recordamos y vimos en vivo y directo o leímos acerca de esto, o del que siempre se habla, es la crisis en Waco, Texas, del grupo Davidiano. Sé que estuviste involucrado en parte de esto y hubieron al menos dos diferentes situaciones en la misma crisis. Entonces, ¿podrías hablarnos un poco acerca de esto? Entendiendo que también hay una película que va a ser lanzada pronto acerca de lo que sucedió en Waco. Waco ocurrió en 1993 y yo era el jefe negociador. Fue una situación muy difícil en mi carrera, pero puedo pensar en toda la historia de las negociaciones, porque lo hicimos con un líder religioso controlador y manipulador llamado David Koresh. Ahora él no tenía rehenes, pero estuvo en un intercambio de disparos con algunos agentes federales y se perdieron vidas y simplemente sabía la seriedad de los cargos que enfrentaba y que iban en su contra y simplemente no quiso rendirse. Así que fue muy difícil y al mismo tiempo tuvimos un tipo de conflicto con el FBI. Hubieron algunos en el FBI que querían un acercamiento más enérgico para tratar de sacarlos y por supuesto que como negociador yo sabía ese momento, como lo sé ahora y lo sabía antes, que eso era poco productivo.
Tenemos aquello que llamamos la paradoja del poder. Mientras más empujas, encontrarás mucha más resistencia. Así que Waco fue una situación muy complicada. Es uno de los más amplios capítulos en mi libro y, como lo mencionaste, será una miniserie de 6 partes que se emitirá en enero de 2018. Se llama Waco y se emitirá en la red Paramount, la cual se llama Spy TV, pero ahora le están cambiando el nombre. Y el actor Michael Shannon, de la serie Imperios del Puerto, hace el papel mío y es una producción muy buena y creo que contará la historia muy bien de lo que sucedió ese momento. Ok, antes de cerrar este interesante diálogo junto a nuestro invitado Gary Nisner, vamos a preguntarle qué conocimientos o entrenamientos adquiridos en toda su carrera hubiera querido obtener al inicio para hacer más efectiva su profesión de negociador. Well, here's our final question. What knowledge or what experience you wish you had at the beginning of your career as a negotiator that you had at the end, that you understood, wow, this is really important? That's a great question, and I think, es una gran pregunta. Yo creo que tengo habilidades naturales que me permitieron ser un negociador exitoso, pero después de estar haciendo ese trabajo por un tiempo, empecé a apreciar por completo que un buen y exitoso negociador no era solamente quien más hablaba, sino más bien quien sabía escuchar muy bien. Porque si estoy hablando con un perpetrador o un secuestrador, ellos no necesitan aprender de mí, yo necesito aprender de ellos. Así que tengo que encontrar maneras para esto, para que me digan qué les pasa, qué les molesta, cuáles son sus preocupaciones, sus esperanzas y sueños. Y munido de esa información puedo ayudar a entablar una estrategia de comunicación que le ayude a darse cuenta que estoy ahí para ayudarles, no para hacerles daño. Y que la mejor manera de resolverlo es cooperar y entonces rendirse, evitar la violencia, y esa es la clave. Y una vez más, mientras más negociador yo fui, pude poner en práctica la lección más valiosa. Queremos agradecerle a Gary Nisner, negociador de rehenes del FBI durante más de 2 décadas de su carrera. Ha sido también jefe de la Unidad de Negociaciones de Crisis del FBI, un grupo de respuesta a incidentes críticos, siendo la primera persona en ocupar ese cargo. Gracias, querido Juan Carlos Pocho Salcedo, desde Nueva York. Tus palabras de despedida. Fue un gran placer y estamos para encontrarnos la próxima semana. Gracias. Thank you very much, Gary Nisner. Thank you both very much. I enjoyed it very much. Bueno, así estamos con nuestros despachos de todos los jueves desde nuestro estudio 3 en Cold Spring, área metropolitana de Nueva York, junto a Pocho Salcedo y con temas realmente importantes. Será hasta una próxima con La Verdad nos hace libres.